dando clases. Es que me estoy grabando por eso. Pero estás ahí en la grabación. Buen día, jóvenes. Si se escucha. Buenas tardes, sí, sí se escucha. Está bien. Voy a dar otro rato que miro que ya, ya nadie viene a clase. O sea, que no se abra ya. Se abre bien. Ahí no se trabó. Ah, no, ya está. Están viniendo. Ah, bueno, hay suficientes. Entonces, yo creo que ya somos la mayoría, creo. Bueno, antes éramos 40 y algo. Pero vamos a empezar de una vez. Vamos a ver. Antes de empezar, creo que veamos cómo son las que hay que entregar. Solo falta el corto y el proyecto. El proyecto ya está en. Sí, eso era lo que iba a decir ahorita. El corto ya está en. No, perdón, corto no. El final va a ser la otra semana, si no estoy mal. Sí, sí, hay cambio final. Eh, ¿Qué más? El proyecto ya está en Weddy y las notas se las voy a pasar. El examen final no me recuerdo cuándo es, porque todavía no hay fecha. Pero se les va a avisar en web. Porque aún falta un tema del que se va a tratar el examen final. Y veamos.
No, solo eran dos cortos, ¿no? Me recuerdo que eran dos cortos nada más. ¿Dónde se abre? Sí, es que me confundí. Va bien lenta mi compu. Eh, sí, solo son dos cortos y ya están hechos. Vamos a ver, entonces empezamos con la clase. Las notas se las voy a pasar, pero cuando pasen una encuesta que van a pasar hoy los del DSI para que no se pierdan ahí y puedan llenar esa encuesta. Entonces, lo que toca hoy es el OSTP y el EIGRP y distribuciones, redistribuciones. Y vamos a empezar con el OSTP, que es el OSTP y el EIGRP son protocolos para enrutamiento dinámico. Entonces, para empezar a entender qué es el OSTP, tenemos que saber qué es el wildcard, que es una máscara de wildcard, es una máscara de bits que indica la parte de una dirección IP que son relevantes para la ejecución de determinadas acciones en Cisco e ISO. Tiene varios usos, como por ejemplo, me comí PC, como por ejemplo indicar el tamaño de la red o subred para algunos protocolos de encaminamiento como STB, e indicar la dirección IP que tendrán que ser permitidas o denegadas en las listas de control de acceso. Esto de las listas de control de acceso es el otro tema que vamos a ver, que voy a partir la otra semana. Si no estoy mal, de los que llegaron a la conferencia, se recuerdan que el expositor habló acerca de listas de control de acceso que son em, como como una lista de ver qué tipo de paquetería sí pasa y qué no, para darle acceso a algunas y otras denegar. Entonces eso es lo que faltan por dar. Y aquí tenemos una tabla que es la Sundet and Wildcard Mask Table. Entonces, si pueden observar, en algunas se mira bastante obvio, pero lo que hace la wildcard es como ser el complemento, no, complemento no, ser como ¿cómo se dice esa palabra? El inverso, sí, ser el inverso de la submáscara de net, de red, así como en la red 24, aquí está mi red 24, tenemos, ay, tenemos que es la 255, 255, 255 y la wildcard es la 00, 255. Se encuentran los bits que faltan para llegar a 255 de este lado. Y 227, 128, perdón. 127 y así. Eh, estos sirven para el protocolo porque siempre hay que ponérselos y se los va a explicar en los comandos. Entonces, ¿qué es el OSTP? Es Open Shorter Path First. Es un protocolo de direccionamiento de tipo enlace de estado desarrollado para redes IP y basados en el algoritmo de primera vía más corta, el SPF, Shorter Path First. OSPF es un protocolo de pasarela interna o un GPI. Eh, es un protocolo ampliamente utilizado, es un protocolo IGP. La forma en la que aprende el ruteo es con LSA, que es Link State Adver Advertisement. El LSA contiene información de las subnets, del router y otros tipos de información de la red. Esta LSA es que como otro tipo de tabla que existe dentro del router, donde se van a ir almacenando todos los links que existen en la conexión que se hace con STP.
Corregir la información se guarda en una base de datos llamada LSDB, que es el Link State Database. Es la que les había dicho ahorita. ¿Cómo funciona? Primero es que se tienen que convertir dos routers en vecinos, intercambiar la información de la SDB y escoger las mejores rutas. Y aquí hay una imagen de cómo es que funciona. Entonces, si se dan cuenta, casi todos los protocolos funcionan así, más cuando que existen dos entidades, en este caso el router, dos routers, y el que inicia la información siempre manda un hello. Cuando el otro router lo recibe, eh, le va a enviar su número de identificación, que es 7200 en este caso, y le responde con un hello y dice que ahora sabe que su vecino es el 2000, ¿qué? 2800. Cuando se hacen esto, se intercambian la información de sus IPs, de sus interfaces, y cambian mensajes de DDP, que son, ¿cómo es que se llama? Describe, no, Describe Database Package. Sí. En estos DDP son donde van estos que les dije, la información del SLA. Entonces es como se va comunicando, se intercambian su información, y cuando ya ambos están guardados y saben que están en la misma área, porque OCTP funciona como un área con áreas, como si fuese el BTP con el dominio. Entonces, termina la comunicación, manda un mensaje, el primer router manda un mensaje para ver si todavía hay información, y como no hay información que le regresa, entonces en ese momento son vecinos. Y después de ser vecinos se calcula el costo de ir por cada una de las rutas, y el costo se calcula desde el primer, desde el primer router hasta el último donde va a llegar. Entonces, para hacer esto, siempre se calcula con la referencia de la banda del ancho de banda, perdón, ancho de banda, y el ancho de banda de la interfaz. Y aquí hay algunas, ¿cómo se diría? Eh, Aquí está el costo en una tabla. Entonces, si nos toma el T1 es de serial, el E1 no me recuerdo qué era, aquí está el Ethernet, Fast Ethernet, y el Giga Ethernet no me recuerdo dónde quedaba, pero es mucho más rápido. Entonces, aquí hay una topología más o menos chiquita. Entonces, estas que dicen 1544 kilobytes es una serial, y las de 100, no, las de 10, es una Ethernet. Entonces, como si se pueden dar cuenta, si queremos enviar un paquete desde 192, 168 hasta la 10.0.0.0, el protocolo OSPF va a tener que hacer ¿cómo se diría? Va a tener que escoger dentro de estos primeros tres routers, el 4, el 2 y el 5. Y va a decir que cuál es el costo por ir por el router 4. Si se va por el router 4, va a tener que pasar por una interfaz de un ancho de banda de 1544 kilobytes, bueno, 2. Y como podemos ver aquí, eso equivale a un costo de 64. Entonces, y además de uno de 10, porque es el del Ethernet del final. Entonces, eso daría un costo de 138. Entonces, eso es demasiado alto. Si se va por el router 2, tendría que pasar por eh, una banda de 10, 10 y 10, que sería un 30, y eso es aceptable a comparación del 4. Y se va por el router 5,
va a encontrar una vía más rápida porque solo va a tener que va a tener un costo de 12, entonces desde este punto va a decidir irse por el router 5. Entonces, lo importante de esto es que el protocolo siempre va a decidir antes de tomar una decisión. Siempre va a calcular esto, perdón. Y aquí están los comandos. Si se dan cuenta, es como el de RIP, que solo es const, eh, entrar al router, configurarlo como SPF, colocar el ID del área, que sería como, puede ser un número de la vila, que siempre es 10, poner el network, la IP, y en lugar de su máscara de red, como se hacía en otros protocolos, se pone la wildcard. Después se coloca la palabra reservada área y el número de área que habíamos agregado. Se agrega un end y después se guarda la configuración. No sé si alguien se perdió. ¿Quieren que repita algo? Todo claro. Vale. Entonces, vamos a ver si aguanta. La configuración es la misma que había hecho para lo del RIP. Así que pues ya está todo configurado, solo es de colocar el OSTPF. No, OSPF, OSPF. Que se trabó. Ahí está. Vamos a ver, entonces, eh, estos son los únicos comandos que hay que utilizar. Entonces sería entrar a la configuración. A la vez. SH. Entonces, estamos en el router 1. Si se dan cuenta, aquí tengo 3 conectadas. Pero no hay nada más conectado a ellos, ¿no? Porque no existe una tabla de ruteo. Vamos a ver aquí. No está configurada para nada. Y solo hay 2 en el 2. Y aquí también solo hay 3. Entonces vamos a ir al 1. Coste. Router. DF. Y vamos a colocar la 10. Y aquí lo único que hay que hacer es agregar las redes. En este caso son estas 3 redes. La 192.168.10.0, la 172.141.0.0 y la 43. Entonces hace con network y con la IP. Y aquí se coloca la wildcard.
vamos a revisar. ¿Sí? Wildcard. Y nos vamos a guiar por esta tablita. Se encuentra como estamos en una máscara 24. Tenemos que venir aquí y ver la máscara 24. Nos damos cuenta que la wildcard es 0.0.0.255. Entonces se coloca aquí. Y área. Y hay que agregar las otras. Cero, 16, 0, 55, 55, y hacemos lo mismo, pero con la 3. ¿Tenemos aquí? Ahora voy a ir al router 2 y hacer lo mismo. Usted, no, router SPF, ponemos la misma área. La network 0.0, 55, y el área, que sería 10. Y hacemos lo mismo. Sí, para 2. ¿Se dan cuenta? Aquí me aparece la IP, mire, de... Ay, buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Les saludo parte del Departamento de Soporte Informático del DSI. Vamos a estar realizando la evaluación de desempeño en los próximos 10 minutos. Ya les compartí en el chat el link del formulario para que puedan responderlo. Y pues como recordatorio, es muy importante que puedan evaluar al tutor y también que es totalmente anónimo. Y Jonathan, si pudieras compartir el link en web y ETT para los compañeros que no estén presentes, por favor. Ahorita lo tengo que hacer, ¿verdad? Pues podrías hacerlo al terminar de la clase, pero que no se te olvide, ¿verdad? Ah, está bien. Uh-huh. Entonces, hagan el favor de llenar la encuesta. Compañeros, no sé si hay alguna duda respecto a la evaluación. Bueno, entonces eso sería todo y Jonathan, son aproximadamente 10 minutos para que lo puedas tomar en cuenta. Ah, está bien. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Igualmente. Entonces, como digo 10 minutos, pues, no sé, no somos muchos. A las 49 va a seguir. A las 50. Así que, si están ahorita, porfa, entren al link. Doy puntos extra. No, mentira. No, hombre, ahí, de verdad, después de que la llenen, me digan ahí varios que llenaron, les voy a pasar el link del, de la hoja donde puse las notas. Por cierto, se van a dar cuenta de que ya todos
Ya todos casi ganaron. No, vamos a ver, ahí te se lo mandé. Sí, amén. Ahí está el, ¿cómo se llama? Mira. Además, para los que ya terminaron, ¿cómo se llama? Pueden ver su. Perdón que las haya juntado hasta después, pero a mí se me fue la onda. Pero si igual, por si hay algún problema o algo por el estilo, me dice. Porque las notas de la práctica, no, perdón, las notas de las tareas son todas de Wedi, entonces si están Wedi es porque está aquí. Y prácticas y proyectos están bastante seguros que las puse bien, porque fue lo que yo califiqué, entonces ahí pueden ver su nota. Y pues fallen en la encuesta. ¿Cómo van? No sale, ya no sale. El final vale 10 puntos. Ah, no, hombre, si el proyecto final vale 35, no creo que nadie se quede si sacan 60 en el final, en el proyecto 2. Entonces, si la clase ha estado bien fácil, solo era de llegar al final. Entonces, yo creo que sale solo con Doku. Hombre, háganlo. Si está bien fácil, no tienen que hacer mayor esfuerzo si no hay tanto que configurar. Vamos a ver. Empezando al. ¿Cómo se llama? Porque imagino que ya terminaron de llenar la encuesta y ver sus notas. Vamos a ver. ¿Qué me había quedado? Así. Si se pueden dar cuenta aquí, ya me dijo que cuando en el router 2 cuando configuró la network 172, 141, la 00, me tiró que encontró la otra red, la 192, 168, 10.1, que esta es la red que tengo en esta interfaz. Entonces, hay que desconfigurar los dos y sería de configurar el 3.
Y CC de dominio. Nivel T. Función área 10. Net. Y está conectado a la 42 a la 43. Continuamos. Y 43. Y además está conectado a la 192.168.20.0 máscara 0.0.0.0. Y eso sería todo. Prácticamente esa es la configuración. Y bien, SH y perro. Ahí estamos. ¿Se dan cuenta? Ahora ya aparecen todas las demás. Estas serían las tres que ya tenía. En el router 1, la 41 y la 42 y la 168. ¿No, perdón? Sí, la 41, la 43, perdón, y la 168.10. Y estas son las que hizo el OSTP. Encontré la 172, 42, que sería la de aquí. Y la puede encontrar por medio de la 43 y la 41, por un salto. Y la otra, la 192, que la puede encontrar por un salto en la 43. Ahí. Una pregunta, Jonathan. Dime. Ahí estás utilizando ya, ¿cómo se llama esta cosa que es para las puertos seriales? Me diste un nombre que era para hacer las rutas ya automáticas, se puede decir. Ah, sí, OSTP es un, ¿cómo se llama? De enrutamiento dinámico. ¿Cómo se llama eso? OSTP. No, OSPF, perdón. OSPF. Se encuentra de. Prácticamente es lo mismo que RIP, solo que funcionan con un tipo de cálculo de vectores. RIP solo lo hace así como que por saltos, esto es por vectores para decidir hacia dónde ir. Y eso sería, si se dan cuenta, los comandos son bien simples, ¿no? Entonces voy a ver si hace ping esto. Desde aquí a la 20. Ay, perdón. IP. Hombre, yo no pienso bien mucho. Ay, perdón, sí llegó. Entonces, ¿por qué llegó tan rápido? No va bien, está bien. Qué raro que le haya mandado tan rápido. Se va a quemar la compu. Pero acá se dieron cuenta que sí llega. Vamos a ver si no. Si aquí se puede hacer. Trace. A mí se puede.
Ay, no, perdón. El número de área puede ser cualquiera. Sí, perdón. El número de área es un número cualquiera que puedes poner desde el 0 hasta el. Vamos a ver. Desde el 0 hasta el 100, si no se mal. Perdón, aquí hice algo mal. Le cambié el IP. Ahí estamos, ahora sí. Perdón. Entonces, el comando trace es para ver hacia dónde es que está dando los saltos. Eh, Vamos a ver. Entonces aquí hizo 3, por así decirlo, porque se fue hasta primero a la gateway. Después saltó por la 43, que sería esta de aquí. Y después llegó al destino, que era la 2010. Hasta aquí. ¿Alguna duda del protocolo? Sí, no. Todo bien. Va, entonces, vamos a recargar esto. Una pregunta, ¿cómo fue que activaste el OSP ahí? ¿Lo activaste en cada uno de ellos o solo lo activaste en uno? No, lo tenés que activar en cada uno. Que los elimine. Pero lo eliminas con este comando de aquí. Lo activas aquí. Con el router o STB y después pones tu número de área. El número de área es un número que vos le asignas para tener el área, para tener diferentes áreas, ¿no? ¿Y se le asigna un área diferente a cada router? No, no es el ¿O es la área. misma área para...? Sí, es la misma área para todos, para que sepan que pertenecen a la misma. Como si, Es básicamente como que fuera la vila, básicamente. sí, algo por el estilo. ¿Sí? ¿Y ese wildcard qué es? Este Wildcard, vamos a regresar. Es como que el inverso de la submáscara de red. Vamos a ver, los ejemplos más fáciles son el 16 y el 24, electricidad cuántica en el 24. La máscara de red es 255, 255, 255.0 y la wildcard es el inverso, ¿va? Que sería 0, 0, 0 y 255. Igual en la 16. Y funcionan en los, ¿cómo es que se dice? En el protocolo OSPF para que el protocolo sepa cuáles son las IPs que puede agarrar de la máscara, no, de la IP, no, sí, de la red a la que se le estás asignando. Vamos a ver, A ver, sí, sí quedó claro. sí, Bueno, es la inversa de la máscara, ¿no? uh-huh. Antes Una pregunta, ¿vas a subir este video a tu repo? sí, ahorita nomás lo termine, sí lo voy a poner. Que los otros ya no los puse, pero ahorita sí los voy a poner. Entonces, después estaría el otro protocolo que es el EGIRP. Es
Lo puse al revés. Me confundí. Es EIGRP. Es el Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Es un protocolo de propiedad de Cisco. Sí, literalmente Cisco lo hizo solo para sus dispositivos y después lo hizo como que libre para que cualquier otro dispositivo lo pudiera utilizar. Es de tipo IGP, significa Interior Gateway Protocol, diseñado para ser usado dentro de un único sistema autónomo. Es un protocolo de distancia de vectores avanzado, significa que usa el vector de distancia y los beneficios de los link states, a diferencia de los USB, donde se calculaba la ruta hacia el destino y luego escogía la mejor alternativa. Entonces, esto lo que hace con los link state es que no calcula de una vez la ruta, sino que la va haciendo, va escogiendo de las mejores rutas que tengan los vecinos. Ahí te les voy a checar. Vamos a ver, en vez de utilizar UTP o el TCP, utiliza TRP, Reliable Transport Protocol, para mandar los mensajes. Y aquí está más o menos cómo es que funciona. Primero se convierten en vecinos de la misma manera como en el OSPF. Se intercambian información del ruteo y escoge la mejor ruta. Para escoger la mejor ruta utiliza estos criterios, es el ancho de banda, load, que es la interfaz, es la velocidad que tiene la interfaz, delay, reliability y el MTU. El MTU no me recuerdo qué era. Sí, sinceramente, se me olvidó. Y los otros son, ¿cómo se dice? Métricas que se pueden calcular del router. Y para escoger la mejor ruta, vamos a ver, aquí había puesto. No había puesto eso. Para calcular la mejor ruta utiliza utilizando los parámetros que tiene el router con las interfaces, y solo se suman, después se multiplican por 255, que es un valor por defecto, y dependiendo de cuál de menos de las rutas, entonces hacia ese lado se va. Entonces, voy a tomar este como ejemplo. Digamos que utilizamos IGRP aquí. De primero lo que hace el IGRP es que ya no calcula tomando en cuenta toda la topología, sino que simplemente los tres de aquí, el R4, R2 y R5. Entonces va a calcular, una vez haga el cálculo, va a decidir en cuál de los tres es más rentable irse, y se va a ir hacia ese, y cuando llegue hacia el otro va a volver a hacer el mismo cálculo y va a decidir de esa manera, y así se va hasta que llegue a su destino. Vamos a ver. Y los comandos, que se dan cuenta es prácticamente lo mismo. Conste, router, ERP, el ID, que sería como el área, se coloca en la network, pero aquí no se le agrega que el área a la que pertenece, solo eh, la IP y la wildcard, y se termina. Entonces voy a hacerlo aquí, lo pongo estos dos para no tardar tanto, o el 1 y el 3. ¿Alguna duda del cómo? No. Se encuentra otra vez, regresamos al mismo, que solo están los tres que están conectados. Aquí
Entonces están los tres de otra vez. Y, vamos a colocar 3. Es por lo mismo, network. 192.168.0. Será esa. 4. Colocamos la y de nuevo, pero con la es del 43. 152. 32.43.0.0. Y listo. Ya le haríamos lo mismo a la 3. Vamos a network. Click P. Y la wildcard. Y otra vez de nuevo 43. Network. Esta mitad debería jalar las otras. Ahí estás. Y SHIP. Y aquí está. Bueno, por el protocolo de EIGRP. Y si vamos a la 1, ahí estamos. Otra vez hizo el mismo recorrido, pero esta vez el recorrido se calculó con EIGRP. ¿Alguna otra duda? Sí. Es decir, Jonathan, que tanto RIP como EG, no sé qué, para que ellos hagan los saltos o los recorridos automáticos, o ellos elijan hacia dónde ir. Sí, exactamente. Los tres son protocolos de enrutamiento dinámico. Gracias. No. Creo que dándole simplemente no. Vamos a ver. ¿Cómo le hiciste? Es para quitar el OS o SPF. Es que lo que pasa es que no había guardado las configuraciones, entonces solo reinicié los routers. Pero, ¿sabe? Yo creo que solo dándole no. Sí. Ahora ya no hay protocolos, si no sé mal. Vamos a ver. SH. Perdón. ¿Sí, mira? Cuando le das no, te elimina las configuraciones del IGRP. Igual si lo hicieras con los otros. Entonces, eso sería. Y veamos.
Entonces deberían durar menos. Me permito. Y además de esto tenemos las redistribuciones. Yo creo que en eso se me va a ir el tiempo porque eso no lo hice. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es una redistribución? La redistribución prácticamente es para que el RIP, el OSPF y el IGRP se puedan comunicar entre ellos. Porque como estos son, si se dieron cuenta, cada uno funcionaba con, su, con su propio cálculo de vectores. Si se dan cuenta, RIP lo único que hacía era hacer saltos. Entonces sí, iba dando saltitos, jalando todo lo que podía y tenía un salto máximo de 8 saltos, no está mal. De ahí seguiría el OSPF que hacía por el costo de la ruta y ese que tomaba otro montón de variables. Entonces, para hacer viable poder conectar los tres, hace falta utilizar una redistribución y con esto, para eso se utiliza estos comandos de aquí. O sea, sería entrar desde el RIP para que entienda hacia dónde va el OSPF y el EIGRP. Sería entrar a la configuración del router, entrar a la configuración RIP del router y agregar estos comandos que sea redistribuir OSPF, el ID de ese OSP y la métrica, que ese sería el número de saltos que se tienen que hacer para alcanzar al siguiente router que tiene un ¿qué se llama? Otro protocolo RIP. Entonces, tienen que hacer dos saltos para llegar al que tiene el otro protocolo RIP, entonces pues, se hace dos. En este caso vamos a utilizar solo un salto. Y la de redistribución también con el EIGRP. De nuevo utilizando su ID, las métricas y el número de saltos 1. Después sería del OSPF a los otros dos, al RIP y al EIGRP, que sería más o menos lo mismo. Redistribuir, colocar queremos que se vaya por RIP y poner subnets. Esto es como una forma que tiene de calcular el OSPF. Hay otras formas, además de este que dice subnet, pero si no estoy mal, eso es como que ya ondas así bien pro, que no vamos a hacer aquí. Y igual con el IGRP, que sería poner el ID y subnets. Y por último, el más complicado, que es este, que aquí tenemos que entrar en la configuración del router, del IGRP ID, y cuando le ponemos que se redistribuya por el RIP, hay que ponerle las métricas. Las métricas serían el ancho de banda, el delay, el reliability, el load y el MTU. Estos son números que les había dicho que se pueden conseguir del router. Igual cuando se hace con el OSPF y se le coloca el ID también. Pero, vamos a ver. Ahí está. Pero, como esos son un montón de números, entonces, como son 5 parámetros, no nos vamos a poner a buscar cada uno en el router. Quiera valores. Entonces le asignamos valores por defecto. Y sería el 10.000, 100, 255, 1 y 100, 1500, perdón. ¿Alguna duda? La verdad que estaba viendo el proyecto 2, ¿no?
Ujú. pero vino que no tiene puertos seriales, ¿verdad? Entonces no se tiene que hacer esto. Ah, sí, estos del enrutamiento, esto del enrutamiento dinámico es que si no estoy mal lo vamos a dejar en el final, que es parte práctica, para que hagas, para que se pueda evaluar desde ahí. ¿Se dan cuenta No me asustes, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué final? Hacia. el final del laboratorio? Ok. Sí, en el examen final de laboratorio. En el proyecto solo tienen que utilizar GLPB y no GLBP y HSRP, que es lo más complicado. De ahí hacer lo mismo que habían hecho en su práctica, que es lo de las rutas estáticas. Y no son tantos routers, solo son como 5 si no estoy mal. Sí. 1, 2, 3. Ah, no, son 7. 7 así. Pero está fácil. Y vamos a ver. Hay una guía de cómo hacer la redistribución. Ya pensaba hacerla. Eh, no sé. No sé si hacerla toda porque está medio largo. Y ¿cómo se llama? Que salte estático, no sé cómo se pasa. Ah, pues, igual eso se va a subir a web y por si alguien quiere hacerlo como por mero amor al arte o para aprender a hacerlo para cuando necesiten hacerlo en el final. Vamos a ver. Ah, solo así. Entonces voy a hacerla. Esta topología que ya está hecha. Vamos a ver. Esta es la 1. Configurar slot. Sería el 1, 1. Sería el 0, 0. Sería el 1, 0. No. Y este está en el 1, 0. Creo que se puede hacer. No hace falta que hagas las
Los combos, si al final solo voy a hacer lo de los routers. Entonces, vamos a ver si sale. Sería empezar por el 1. Va a ser tener 0, 0. Entonces, por la interfaz. Señal de la IP address 132, 143, 1.1 con 0, 8 antes porque eso no tengo. Entonces, nomás enciendo 4. Si no hay. Entonces, vamos a la 1.0. S1.0. Y aquí configuramos la IP. Que sería la 172.43. 143.0.2 y 295, 0. Vamos a ver. Debe estar conectado ahora. Ahí estamos. Y me había asustado, pensé que no iba a jalar. Entonces, vamos a ver. Solo hay que hacer lo mismo en la 2 y en la 3. Sería la 41. S10. IP address 132, 140.0.1.
4. Hacemos lo mismo para la 1, 1. Es 1. Address 52. 41. 0.2. Y será lo mismo pero con el 3. Tus 42. Conste. Gana 1, 0. Int es 1, 0. 122. No, y P. Y P address 52. 42.0.1. Y lo mismo en la 4, pero sería en la interfaz 1, 2. La 2 y la 42. Sí, la 42. Okay. Se me olvidó. No shutdown. Que si no, no va a jalar. Y a 1. No. Aquí sería sh y perro. Esta pues. Antes de 1. sh y perro. Ay no, 19. Aquí estamos. Ahí estamos. Entonces, ahí estarían configuradas las IPs de cada una de las redes. Y lo único que faltaría sería colocar qué tipo de protocolo vamos a poner. Aquí voy a poner el RIP, el OSPF y el R. Entonces voy al 1 y ¿cómo era el de RIP? ¿Alguien se recuerda? Le regalo una pregunta que me diga cómo era el de RIP. Este no te la vengo manejando. Vamos a buscar aquí. Router RIP. Router RIP. Opción 2. Network. Y ¿qué sería?
192.168.10.1 y 172.43 punto tenemos el duro SH y estamos. Entonces sería lo mismo de venir a hacer aquí. Al 4. Router. RIP. Versión 2. Network. 172.43.0.2. Otra vez. Aquí debería aparecer. Ahí está. Que aparece el del. Aquí ya me jaló el del RIP junto con el del 1. Entonces ahorita vamos a hacer el de OSTP. Ahí no lo abrí de más. 2. Con usted. Tanto comando. Router con la 10. Network sería la 72.41.0 y la 0, 0, 55, 55, área 10. Sería del R2 y del R4. Sería hacer lo mismo. Router. Tenemos una network FX en la 2, la 41. Entonces serían la 72, 31, 0, 0. Ahí estamos. No.
¿Qué pasó aquí? Aquí debería aparecer el otro. ¿Cómo lo que pues? 41. 41. El 1-0. También 41. 1-2. Cierra. ¿Cuánto sigue jugando? Borra la otra. Bueno, ¿sí? Bueno, perdón, ese 1-0. IP address es la 72.232.1. ¿Por qué no conecta con el otro? Tiene que conectar, no sé por qué no conecta. Solo está con el ritmo.
Voy a ver si conecta el otro. Está raro. Ok. Entonces, no me estoy tan Perdonen. Creo que no está llegando porque no tengo configurado ninguna otra interfaz en el otro. ¿Saben? Ahí no puso mi hook. ¿Por qué no puedo poner? Qué raro. Entonces, dos. Ciento noventa y dos punto 10.0. Ahí es. FM 00. Shutdown. Y el P. Vamos. Y de aparecer ahora. Ahí estamos. Con razón no apareció porque no había otro. Entonces ahora ya tengo el OS o el SPF y el RIP. Y lo último que haría falta es hacerlo en el 3. Vamos a poner 12. Entonces, y
sería network 92, 92, 0, 0. Estamos, y esto sería en el 4 también. Si no, eso es, me regañan. Estamos. Dije, ¿cuál le había puesto? 12, ¿no? Sí, 12. Y se haría con la 42. Punto 42.00. Ahí estamos. Y ahorita ya vale esta cosa. Ahí estamos. Ahora sí tengo. Esta sería el protocolo RIP. Y esta es la de IGR. Aquí arriba está. Entonces, no se trabó. Ahí estamos. Ahorita solo faltaría colocar estos comandos de aquí. Vamos a comenzar con el de RIP. Ahí estamos. No, va bien lento esta cosa. Entonces, para hacer lo del RIP, tendríamos que entrar a la configuración del RIP desde el router. Vamos a salir aquí. Que sería desde el router central, este que es aquí, porque es aquí donde vamos a hacer todo. Entraríamos con router RIP y después utilizaríamos este. O sea, ahí no sé por qué lo jalo así. Sería redistribute SPF, que le asignamos la 10, metric 1 porque es la cantidad de saltos que hace. Y utilizamos lo mismo. IG RP. Y con eso estaríamos. Entonces, si vamos al router 1, ahí estamos. ¿Ven? Si se dan cuenta aquí, antes cuando lo había hecho, no había nada. No había nada en la tabla router. Y ahora me está diciendo que por clip puedo llegar a la 9268, 30 y a la 10. Ah, no, perdón. A la 30. Y también a la 41. Y no sé. Ah, no sé por qué a la otra no llegó. Pero ya se están
comunicando entre las tres. ¿Por qué la 20 no llegó? Tal vez se tarda en llegar. A ver. Y si hacemos lo mismo desde el OSTP, solo sería dentro del router. Aquí. Router SP 10. Perdón. Yo vi por qué no llegó antes. Porque aquí no es 10, es 12. Entonces, ahí está, miren. Ahora tengo la 42, la 41, que son las que, vamos a ver, 42 y 41, que serían esta 41 y 42. Y también la 20 y la 30, que son las que puse ahí. Entonces, regresando aquí. Sí. Router. ¿Qué sería? OSP F10. Redistribute. Subnet. Y sería lo mismo, pero con el IGRP 12. ¿Sí? Entonces, desde el OSTP, que es este aquí, router 2. Ya no jala. SH. Perdón. Ahí estamos. Se dan cuenta, ya conectamos las del RIP y las del OSPF y ya están llegando todas. Y por último serían las del que ya no gana esto. Estas dos. ¿Qué las puedo copiar? Sí. Estamos en el router 4. Router exit. Router eje RP 12. Mando. Y el otro. El OSP 10, porque ese es el que tenemos. Entonces, ese sería el último, la 3. Router 3. Y SH. Y perro. No.
Ahí estamos. Se encuentra también aquí. Digo. Entonces, si se dan cuenta, antes no conectaban y ahora sí, porque hicimos ese como puente en el router 3, en el router 4, que es para que los tres protocolos se entiendan entre sí. Sí me comprendieron eso al final. Igual la guía está en el web y por si, para que la puedan ver. No tienen dudas, algo. Sí, solo porque, no sé, es que como solo son de poner comandos, solo es de medio leer la guía y se van a dar cuenta cómo es que lo hice. Que al final son, no se ven, ay, son solo estos comandos de aquí. Este, este y este de aquí. Perdón, es que ya no jala. Entonces, pues se acabó la clase. Pues si tienen dudas, pregunten, pero si no, pues ya se pueden retirar. Muchas gracias, Aux. Éxitos entonces. Gracias. No, todavía falta un lab del 6. Yo también Ah, quise. entonces no. Entonces no son éxitos. Y el examen, la otra semana. Una preguntita, ¿cuándo subir este video? Solo para poder repetir un poquito de lo que hiciste. Ahorita lo voy a subir, dentro de Así no se te olvida. una hora. Sí, sí lo voy a poner. Igual ahí donde están todos los demás videos en el usuario de YouTube están todos los demás. Entonces, solo entrar al usuario, entrar a cualquier video de los que ya están y ahí están los otros. Por si quieres verlos. Ok, gracias. ¿Cuándo es el examen? Aún no sé cuándo es la fecha del examen. Pero sí es la otra semana. El examen final de laboratorio de la clase. No, el examen final del laboratorio. Ah, dijiste que ese debe ser práctico, ¿no? ¿Y cómo va a ser la metodología esa? Eh, ¿Cómo? Les vamos a poner una topología para que lo hagan. Y dependiendo de cómo es que la vayan haciendo, eh, los resultados de, de lo que vayan haciendo, esas van a ser las respuestas. Así como que, por ejemplo, aquí va. eh, ¿Cuáles son los Tenemos que altos? hacer ese ¿Cuál? mismo día lo tenemos que hacer. Ajá, ese mismo día se hace. Lourdes Rosario Aux. Hola, Bueno, disculpa. ¿sí? ¿Me escuchas? ¿Sí? Fíjate que estaba viendo el drive que pasaste, el Excel de las notas, Ajá. y tengo un problema con la nota de la práctica 1, si no estoy mal. Sí, ¿Por qué? es que lo que pasa es de que esta vez que nos calificamos con mi grupo, a mí se me fue el internet, entonces yo me conecté con el internet de mi teléfono y más de alguno de mi grupo puso mi carnet y lo puso al revés. Entonces, es la única nota que me hace falta. Entonces, mi carnet es 65, 2019, 06564 y imagino que en la hoja de calificación te pusieron 6465. ¿Qué grupo eras? Creo que es el grupo 3, si no estoy mal. Pero te confirmo. Grupo 3.